amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy, como pueden ver, estamos en mood Halloween, estamos así en la Spooky Season y es que vamos a hablar de cosas terroríficas. Ustedes saben que este canal como que lo quiero enfocar mucho en historia y todo lo que quieran, pero pues también podemos hablar de cosas de terror, como por ejemplo cómo se creó Frankenstein. Y es que ustedes saben, aquí siempre que pensamos en Halloween podemos pensar también en cosas terroríficas y Frankenstein es una de ellas, pero, o sea, yo siempre había tenido como ese referente, pero nunca pues pensé en cómo se escribió Frankenstein, y la historia de cómo se escribió Frankenstein es pues muy chévere y bastante interesante, entonces se las quiero contar, así que vamos. Imagínense que llega junio, uno dice veranito, calorcito, playita, de todo, pero amigos, no pasa, simplemente empieza a caer nieve en pleno junio, julio, agosto, la gente estaba asustadísima, creían que era el fin del mundo. Los campos empiezan a arruinarse, la comida empieza a escasear y literalmente el cielo estaba rojo así como si fuera fuego. Pues amigos, aunque eso suena como una serie de Netflix, déjenme decirles que no. Eso pasó en 1816 y lo llamaron el año sin verano. Y pues resulta que esto fue lo que llevó a que se escribiera Frankenstein, porque resulta que un grupo de amigos dijo como, ay no, esto es muy tormentoso, mucha lluvia, no me gusta, vamos a encerrarnos en una casa de campo. Ahorita les voy a decir quiénes eran esos amigos, claramente. Fueron, se encerraron por allá y uno de ellos tuvo la maravillosa idea de escribir historias de terror. Y en una de esas historias salió Frankenstein. Pero ya les digo todo con más detalle. Bueno, y ustedes dirán, ¿y esta por qué nos está contando esto? ¿Qué tiene que ver eso, el año sin verano, con Frankenstein? Bueno, pues amigos, resulta que lo interesante de toda esta historia es que en 10 de abril de 1815, un volcán en Indonesia explotó. Era el volcán Tambora en la isla de Sumbawa. Amigos, explotó, se considera como la explosión más fuerte de toda la historia. Eso fue lo que ocasionó el año sin verano. Oigan, fue tan fuerte que en la escala de erupciones volcánicas fue un 7/8. Eso es rarísimo, o sea, se ha registrado como muy pocas veces en toda la historia. Y es que resulta que, miren, la erupción se escuchó a más de 2.600 kilómetros de distancia. Eso es como que se escuche una erupción aquí, o sea, no sé, como que erupcione un volcán aquí en Colombia y se escuche hasta México. De esa erupción cayeron rocas, amigos, del tamaño de una casa. Tú estás en tu casa, imagínate que caiga una roca así encima de ella, impresionante. Los tsunamis arrasaron con islas vecinas y, amigos, murieron más de 71.000 personas, o sea, calculen el nivel de esa erupción. Pero amigos, lo peor no fue la lava, lo peor fue todo lo que subió al cielo, porque es que si ustedes creían que 71.000 personas muertas era algo catastrófico, no saben lo que se avecinaba. Y es que al cielo empezaron a subir toneladas de dióxido de azufre que empezaron a literalmente como rodear la estratosfera, no sé cómo explicarlo. Y bueno, amigos, eso básicamente bloqueó la luz del sol, literalmente como si el sol se pusiera unas gafitas, así tal cual pasó. Eso obstruía el paso de la luz. Y bueno, fue tan grande que literalmente toda esa oscuridad, todo lo que ustedes se imaginen, llegó a Europa. Y amigos, Europa no estaba en su mejor momento. Europa venía de 20 años de guerras napoleónicas y ahora que llegue esto que le daña los cultivos, empieza a haber como una hambruna, pues sí, o sea, una crisis climática encima de una crisis social, política, o sea, Europa dijo, yo no puedo más, ya no aguanto. Y entonces aquí es cuando llega 1816, el famoso año sin verano. Miren, en Inglaterra llegaron un montón de granizadas que dañaron todas las cosechas. En Suiza, como ya no había con qué hacer comida, pues empezaron a comer hierbas y musgo pues para no morirse de hambre. En Alemania, por otro lado, ellos empezaron a haber disturbios por todo lado porque el precio del pan aumentó un montón. Y en Irlanda pasó lo peor, porque las cosechas de papa se arruinaron, se dañó todo eso. Y ese fue el anticipo de la gran hambruna que pues ya todos conocemos que vino después. Oigan, y aquí un dato random que pues obviamente las situaciones como extremas, como precarias, hacen que la gente se ponga bastante creativa. Resulta que al haber pues escasez de tantas materias primas, amigos, la avena empezó a desaparecer, no había avena por ningún lado y eso llevó a que los caballos se murieran. Entonces hubo una persona que dijo, pucha, si los caballos se mueren nosotros no vamos a tener con qué mover las cosas, como que todo va a ser un poquito más difícil, y eso llevó a que este señor creara el velocípedo, que era básicamente una bicicleta. O sea, ahí ya estaban empezando a surgir las primeras ramas de la ingeniería. No, amigos, aparte en ese momento es que ni la fe funcionaba. Imagínense que en Estados Unidos crearon como, un día decidieron cómo hacer un ayuno para suplicarle a Diosito que
les trajeron un buen clima, que lo necesitaban, se iban a morir. Pues amigos, el día en que prepararon ese ayuno, nevó en pleno verano. Nevó en pleno verano, ustedes se imaginan estar rezando y que de la nada empiece a nevar, terrible. En fin, o sea, el hambre era tan grande que literalmente en algunas aldeas aisladas se empezaron a ver incluso casos de entonces esa erupción volcánica no solo trajo como hambre, sino un caos social y una revolución gigante, porque cuando la gente está desesperada recurre a medidas extremas. Y bueno, aquí viene lo que nos interesa aparte, y es que resulta que mientras todo el mundo sufría, incluso Suiza, en Suiza un grupo de amigos decidió que se iban a ir para una finca. Bueno, una finca versión suiza. Estos jóvenes eran unos jóvenes aristócratas y decidieron reunirse en la Villa Diodati. Esta era como una mansión al frente del lago de Ginebra, que si no estoy mal era como el lago Lehmann. Estos 4 jóvenes eran, y yo sé que aquí las personas que sepan de literatura van a decir ¿qué? Miren, eran Lord Byron, eran Percy Shelley, Mary Shelley y John Polidori. Bueno, Lord Byron era el poeta más famoso de Inglaterra, él era guapo, él era así divino, precioso, todos querían con él, no mentiras, todas querían, bueno, no sé si todos también. Bueno, el caso es que aparte de que todas querían con él también quería con todas, con tantas que literalmente tuvo hasta un romance con su hermana. El escándalo con su hermana fue literalmente noticia nacional, la gente lo llamaba loco, malo y peligroso de conocer. El caso, y es que si no estoy mal esa parte de la historia, esa fue la razón por la que él quiso ir a encerrarse allá en esa villa, porque él quiso dejar a la hermana, y la hermana como que se volvió loquita y empezó a buscarlo por todo lado, y él, adiós, si te vi no me acuerdo, y pues se encerró allá para que no lo encontrara nunca. Aunque amigos, esa parte no me la crean porque tal vez lo leí en quién sabe dónde, o estoy confundida. Bueno, ahora hablemos de Percy Shelley. Percy Shelley era como un literario bastante idealista y él dejó a su esposa embarazada. Y resulta que eso no fue lo único. Resulta que cuando la dejó embarazada, él estaba enamorado de Mary Shelley y la abandonó para fugarse con ella. Por eso terminó allá con Mary Shelley en esa villa también. Oigan, y tristemente la esposa terminó suicidándose. Pero bueno, hombres, malditos hombres. Ahora hablemos de Mary Shelley, la reina de toda esta historia. Mary Shelley era la hija de la primera feminista que se considera que existió en la historia. Ella se llamaba, y les voy a leer el nombre amigos porque esos apellidos yo no puedo creer. Era Mary Wollstonecraft y del filósofo William Golding. Amigos, resulta que la mamá de Mary Shelley falleció cuando ella nació. Y ella pues como que ella creció como con muchos traumas por todo este tema, toda la cosa. Cuando se metió con Percy quedó embarazada, y cuando ya estaban en esa villa, ella estaba embarazada mientras estaban en la villa, y pues pasaba todo lo que les voy a contar. Y ahora hablemos de John Polidori. Él era básicamente el médico personal de Byron, amigos. Él también como que quería escribir, como que estaba ahí en el tema de la literatura, pero se sentía opacadísimo por Byron. Y obviamente, o sea, estamos hablando de Byron al lado de este señor. Pero amigos, increíblemente, aunque él se sintiera opacado de toda esta reunión que surgió, él terminó escribiendo pues esa famosa historia del vampiro, que fue como la antecesora de Drácula y todas esas historias de vampiros que conocemos ahora. Entonces imagínense como la situación en esa villa, lloviendo afuera, un montón de tormentas, nieve, toda la gente desesperada, y ellos 4 relajados en la villa tomando vinito, leyendo historias de terror alemanas, o sea, pues comodísimos, ellos bien a gusto. Pues también se cuentan que allá discutían como de filosofía, de sexo, de religión, de ciencia, de todo lo que se les ocurriera, porque eran 4 jóvenes encerrados en una casa sin Dios ni orden. Y bueno amigos, resulta que una noche Byron, bien creativo, le dijo a sus 3 amigos que escribieran una historia de terror cada uno. Era como un reto. Entonces pues cada uno debía como inventar una historia de fantasmas, y unos días después se la iban a compartir entre todos. Polidori escribió El vampiro, como ya les dije. Byron hizo un poema pues bastante oscuro y tenebroso. Percy pues bueno amigos, Percy se inspiró un poquito, como que no hizo nada, pero lo intentó. Y Mary Shelley, amigos, Mary Shelley tuvo una pesadilla. Mary Shelley como que estaba que no puede escribir, y con el tema de la tormenta, toda esa situación como tan lúgubre que estaban viviendo, porque estaban viviendo en plena oscuridad, pues tuvo su pesadilla, que es bastante importante en toda esta historia. Amigos, resulta que soñó con un científico que estaba intentando armar un humano, pero con diferentes partes de cadáveres, y que al final cogía y como que le daba vida con electricidad. Recordemos que para esa época apenas estaban saliendo los indicios de que era la electricidad, entonces pues
Me imagino que para Mary Shelley en ese momento eso era bastante místico y dijo, pesadilla con eso. Al otro día ella se levantó y dijo, tengo mi idea para mi libro, y ahí fue cuando escribió Frankenstein, o como otras personas lo conocen, que es como el moderno Prometeo. Oigan, y aquí como dato de la época, que tal vez por eso Mary Shelley estaba un poquito asustada, resulta que habían dos personas que estaban intentando, o sea, pues no intentando hacer lo de Frankenstein, lo de este científico. Resulta que ellos cogían cadáveres de criminales que habían sido ejecutados y les daban como choques eléctricos para que movieran una mano, un pie, alguna extremidad de su cuerpo. Entonces, yo creo que Mary Shelley estaba un poquito traumada. Ella dijo, me asusto. El caso es que Mary Shelley tomó como esa ciencia real que había estado viendo pues en su entorno, tomó un poquito de ficción, de terror, y creó pues toda esa obra que conocemos, pues transformó todo este contexto en literalmente la primera obra de ciencia ficción que se conoce, que pues aparte de todo yo creo que no era solo como una historia de terror, de ciencia ficción, sino que era más también como un aviso de que no está bien de jugar como a ser a Dios, y pues que eso podía ser bastante terrorífico para su época e incluso ahorita. Bueno amigos, y aunque la pesadilla suene como uy, qué terrorífico, siento que ese es uno de los momentos más fascinantes de esta historia, porque Mary Shelley no tuvo solo una pesadilla cualquiera, y no porque de ahí salió Frankenstein, sino que amigos, para ella eso fue una revelación. O sea, es casi seguro que ella cuando se despertó de esa pesadilla estaba como asustada, como aterrorizada, como emocionada, como un montón de sensaciones, porque o sea, imagínense uno tener 18 añitos, estar aislada del mundo, estar en un mundo literal y metafóricamente oscurísimo, con un verano súper frío, helado, con nieve, tormentas eléctricas, y aparte con otros tres que se la pasan hablándote de fantasmas, muerte, ciencia. O sea, amigos, ella no está en el mejor contexto del mundo, y de repente de la nada empiezas a soñar con un cuerpo humano siendo reanimado con electricidad, pobrecita. Y es que no solo eso, o sea, esto no me lo estoy inventando. Resulta que en el prólogo de Frankenstein, Mary Shelley lo describe literalmente como se los voy a leer. Vi con los ojos cerrados, pero con aguda visión mental, al pálido estudiante de artes profanas arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. Vi abrirse los ojos apagados del ser. Vi cómo se agitaba con un movimiento convulsivo. Eso quiere decir que ella lo vio, ella no lo imaginó vagamente, ella no lo sintió como un sueñito como de todos los días, no, ella lo vivió. Ustedes saben que pueden haber tal vez muchos sueños lúcidos que se pueden sentir tal cual, o sea, yo estoy ahí, entonces imagínense ese momento, pobrecita. Ya luego, después de despertarse, ella dijo que no pudo dormir en toda la noche, y con razón, o sea, qué sueño tan traumático. Se levantó pues con el corazón acelerado, muy asustada, como de verdad que acabo de soñar, estoy un poquito loquita, porque aparte yo me imagino que ese tipo de sueños, como que en esa época, 1816, tampoco es que fueran como los más normalizados de la historia, y pues obviamente en ese momento los sueños, las pesadillas, todo esto tampoco se habían estudiado tanto. Pero aquí lo interesante no es que solo tuvo miedo, sino que aparte ella dijo despertar creativo, o sea, es el momento de escribir, es el momento de darle vida a esta historia. Esta es una gran oportunidad para poder como plasmar todo lo que viví en esa pesadilla pues en un libro, y más si están en el contexto también pues de que ay sí, escribamos una historia de terror, y ella dijo aquí fue. Y bueno, sí, o sea, algo en ella decía como esta imagen que tuve, esta revelación que tuve, tiene que escribirse, y más porque aquí hay más contexto para que ustedes digan como está rarísimo todo el sueño que ella tuvo. Resulta que Mary Shelley venía de haber perdido a su primer bebé, y ella decía que pues en sus sueños ella soñaba como su bebé había vuelto a la vida, y de hecho lo escribió literalmente en su diario. Hoy soñé que mi bebé volvía a la vida. Oigan, qué situación tan triste, y más en ese contexto todo oscuro, y pues me imagino yo que esa experiencia personal como que influyó muchísimo. O sea, esa experiencia como de muerte y vida y volver a la vida y no sé qué, pues obviamente influyó muchísimo para que tuviera el sueño. No solamente era el tema de que literalmente había gente dándole cheques eléctricos a cadáveres, sino que pues su contexto le hacía como... Sí, como que la llevó a soñarse eso y a unir todas las cosas traumáticas que estaba viendo y viviendo. Entonces yo creo que su sueño fue más como una mezcla de trauma, como una mezcla de miedo y una mezcla como de genialidad, porque para escribir una obra literaria tan espectacular tampoco es que pues seas la persona más básica a la hora de escribir. Así que pues sí, probablemente Mary Shelley como que se sintió tanto asustada como inspirada, y eso es lo que hace la obra de Frankenstein un poquito más especial.
porque a la hora de ella escribirlo y soñarlo, ella lo sintió como si algo dentro de ella hubiese cobrado vida también. No fue solo una historia, no fue solo una pesadilla, sino que fue una experiencia psíquica bastante profunda, porque pues amigos, literal, el monstruo nació primero en su mente y ella después lo sintió moverse. Y amigos, así fue como gracias a la erupción volcánica de un volcán por allá al otro lado del mundo, terminó creándose Frankenstein. Pero pues el Tambora no solo nos dejó literatura, también creo que cambió el rumbo de la historia. En Estados Unidos se registró pues una gran cantidad de migraciones. Que claro, o sea, gracias a las crisis en los cultivos, pues si no se daba comida, las familias empezaron como a irse más como al oeste, como, pues sí, y eso aceleró la expansión de Estados Unidos en ese momento. También si hablamos de tecnología, eso el velocípedo, la primera bicicleta básicamente, eso se creó pues porque los caballos estaban muriendo y pues necesitaban encontrar una solución para eso. También si hablamos de arte, esos cielos rojizos, los panoramas oscuros, también quedaron como inmortalizadas en las obras de Turner y de un montón de artistas más. En temas como religiosos, muchísimos predicadores decían que no, que esto era el fin del mundo, que ellos habían pecado tanto que Dios ya venía por ellos, que bueno, la extinción. Y en medicina, no sé mucho qué tiene que ver, o sea, yo no soy médica, entonces si alguien me puede explicar por qué sucedió eso. En medicina, en Asia, como que se intensificaron los brotes de cólera y eso hizo que se expandiera ya mundialmente. Y yo creo que también como que aportó mucho a la creatividad de las personas, porque, por ejemplo, las personas para comer en algunos pueblos, en algunas aldeas, literalmente hacían galletas con cortezas de árbol. O sea, de verdad, era una situación bastante desesperante. Y bueno, amigos, así es como un desastre natural dio origen a una obra literaria muy famosa, al arte, a la tecnología y yo creo que incluso a nuevas formas de pensar, porque ha quedado registrado en la historia que todo este tipo de cosas, este tipo de catástrofes hacen que la sociedad avance un poquito más, porque siento que nosotros como sociedad entramos como en una zona de confort y decimos, bueno, así es como tiene que funcionar todo, y ese tipo de cosas hacen que no queden como, no me está funcionando, por favor, remodifica todo el orden social, remodifica todas tus creencias y crea algo nuevo que me guste más. Y bueno, aparte de eso, siento que Frankenstein entonces habla como mucho de qué era lo que se veía en esa época y que los monstruos que nosotros escribimos o nos inventamos en nuestra cabeza hablan más de nosotros, hablan más de nuestro contexto, hablan más de quiénes somos y pues del momento de la historia que estamos viviendo. Así que siento que también nos invita a reflexionar un poquito, a mirar qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que estamos escribiendo y cómo eso refleja todas las cosas malas que pues a lo largo de la historia se ven, ¿no? Y ya, eso era todo. Díganme si ustedes hubieran estado en esa villa, ¿qué hubieran escrito? ¿Cuál habría sido la historia de terror que ustedes dicen? Sí, esto habría sido un Frankenstein 2. Y bueno, amigas, eso era todo. Ya llegó mi momento youtuber, así que por favor denle like a mi video, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse si no se han suscrito. Y bueno, no olviden dejar el comentario con qué historia ustedes habrían, pues sí, qué historia habrían escrito por allá. Muchas gracias, amores, adiós, los amo.